Para dar un poco el contexto de la situación ambiental en Colombia y en la región, invito a la señora Carolina Urrutia, la directora de Semana Sostenible aquí en Colombia, de dar un discurso principal. Bueno, muchísimas gracias, David, por la invitación. No sé quién les dio el consejo de invitarme, pero se los agradezco mucho. Espero que les siga pareciendo buena idea después de mi presentación. Vamos a ver. Yo traté de salirme del nivel técnico, aquí están muchos de los expertos ambientales más importantes del país y no creo que les fuera yo a revelar nada nuevo, para hablar un poquito de los que consideramos desde Semana Sostenible y los que vemos, al ser nosotros un poco un punto de encuentro entre los distintos sectores, entre la academia, entre las empresas, entre los líderes del ambientalismo colombiano, de los que considero estos espacios que hacen falta y que creo que el SEI puede ayudarnos a hacer estos puentes entre distintos sectores para ponernos de acuerdo y construir una visión de lo que el país necesita en términos ambientales. Lo primero que quiero decir y que no incluí en la presentación es que hay muchos motivos para el optimismo. Ahorita Margarita Marino me estaba recordando, en este momento quizás dentro del país no vemos al presidente Santos como lo verá la historia en términos ambientales. Las declaratorias de áreas protegidas en estos 8 años han sido impresionantes, hemos estado muy presentes en las negociaciones internacionales, tenemos hoy Visión Amazonía, Visión Pacífico. Todo esto se ha visto quizás un poco debilitado por lo que se considera una presencia política débil del sector ambiental dentro del gabinete y por negociaciones precisas con ciertos sectores, con ciertas empresas sobre ciertas partes del territorio. Pero estoy segura que sobre todo en temas como cambio climático y conservación de áreas protegidas, estos últimos 8 años serán recordados como una etapa muy importante de la historia ambiental colombiana. Entonces hay muchos motivos para ser optimistas y que ustedes, que SEI llegue a Colombia no es el menor de ellos. Es también muy importante que nos estemos convirtiendo no solamente en líderes en las negociaciones internacionales, que llevábamos siéndolo unos buenos años, sino también un lugar en donde esté ocurriendo pensamiento, ¿cierto? Importante para la región y para el mundo. Esto además se suma al anuncio hace pocos días del Centro de ODS con la Universidad de Columbia, en la Universidad de los Andes. Entonces, poco a poco Colombia pasa de ser solo referente en las negociaciones o solo referente como lo éramos en los 90 de temas claves de acceso a la información o de temas claves de institucionalidad ambiental, para ser referente de pensamiento. Y eso, yo creo, le va a dar muchísima sostenibilidad a la política ambiental a la larga. Si tenemos el liderazgo del pensamiento en Colombia, va a ser mucho más difícil que echemos para atrás en lo que hemos logrado. Estos son los temas que quiero cubrir. El primero es en lo que me he, digamos, especializado en los últimos años y es en las narrativas sobre desarrollo sostenible que hay en el país, en las que creo que desafortunadamente no hay mucho acuerdo. Creo que nos contamos, dependiendo de dónde estamos parados, historias muy diferentes sobre cómo están el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Quiero también tocar de manera muy breve y menos técnica las brechas de información, que considero que son claves. Y acabar con un tema que es clave y es que creo que en Colombia somos un poco adictos al diagnóstico. Nos encanta diagnosticar y nos cuesta un poco de trabajo salir al punto de solucionar los problemas. Aquí incluí una cita que me parece clave, es de una de mis escritoras favoritas, que es Arundhati Roy, que escribe mucho sobre el poder. Y dice que es muy importante no olvidar que nunca hay una sola historia, ni una única manera de contarla. Creo que en el contexto ambiental colombiano a veces nos entercamos con que nuestra visión de un problema es la única que hay. Y en un país tan extremadamente diverso, desde la geografía hasta la forma de ver el territorio, hasta los estratos socioeconómicos, insistir en que hay una sola manera de ver los problemas es partir del error. Entonces, aceptar que las percepciones son importantes cuando hablamos de la realidad ambiental del país es muy importante. Depende de dónde estemos parados, cómo estamos percibiendo lo que está pasando en el país.
Hice unas caricaturas muy básicas, muy básicas, pero que me parecen importantes para entender cómo nos dividimos en este mundo de lo ambiental en Colombia. Creo que, y desafortunadamente para burla incluso en algunos medios de comunicación, al activista ambiental colombiano se le ha construido un imaginario muy claro, en el que tiene sus orígenes en la conservación y a veces le cuesta un poco de trabajo ver o integrar las visiones de otros problemas ambientales que son claves. Partir a veces, y de eso afortunadamente estamos saliendo, como de una superioridad moral, ¿cierto? Como a mí me gusta la naturaleza y realmente la aprecio y realmente sé qué tan importante es, soy superior moralmente a quienes no tienen esa percepción, y siempre que el diálogo empieza, cuando uno de los actores tiene superioridad moral, no va a llegar a ninguna parte. Porque las conversaciones tienen que empezar en el punto en el que uno esté dispuesto a cambiar de opinión, ¿cierto? No hay para qué dialogar si nadie está dispuesto a cambiar de opinión, mejor quedémonos en la casa. Y la superioridad moral hace muy difícil poder cambiar de opinión. Se parte de la premisa muchas veces, y no solamente entre el activismo, de que las empresas no merecen confianza, porque las empresas solo están buscando hacer plata. Entonces siempre van a tratar de abusar de su posición. O eso es parte de muchos, y no hay sino ver las redes sociales, casi que uno podría catalogar tweets con base en lo que ven en la desafortunadísima interacción en redes sociales como Twitter. Pero tampoco se puede confiar en el gobierno, porque el gobierno siempre va a estar protegiendo los intereses de las empresas. Entonces, desde esa caricatura del ambientalista, y se acuerdan, mucho el presidente Santos en su primer periodo decía que era más fácil negociar con terroristas que con ambientalistas, lo dijo como 2 veces. Quizás lo siga defendiendo después de negociar con las FARC, no sé. Pero esa era una visión muy prevalente y que desafortunadamente a veces incluso asusta a las empresas para hablar con sus stakeholders. Como, uy, no, pero no invitemos a los ambientalistas porque se nos daña todo. Entonces, eso aleja más que acercar. Los empresarios, con alguna frecuencia, en caricatura, repito, por eso puse caricatura en rojo para que nadie se me ofenda. Admito que es una caricatura. Parten de que la regulación es difícil de entender y cumplir, cosa que muchísimas veces es cierta, que por eso, porque el Estado colombiano no es bueno para regular, debería haber menos regulación. Y que les debíamos más bien dar un mayor espacio para que a través de responsabilidad social empresarial y valor compartido y otras expresiones que se van poniendo de moda, pero que quieren decir que no están obligados, sino que lo hacen voluntariamente, puedan cumplir con sus responsabilidades, defendiendo el hecho de que por supuesto que tienen buena voluntad, ¿cierto? Se vuelve constantemente al tema de la estabilidad jurídica, que en Colombia cambian con mucha frecuencia las reglas del juego, cosa que en algunos sectores es más cierta que en otros, pero en todo caso sí es un problema muchas veces. Y se repite una otra vez que el Estado colombiano no ha aprendido mucho a ser socio del sector privado. Digamos que en los últimos 16 años quizás, lo que ha pasado muchas veces es que las empresas grandes alzan la mano para que los defienda la Presidencia de la República frente a temas específicos, pero muchas veces los interlocutores por parte del sector empresarial sienten que no tienen un trabajo constante, particularmente con el sector ambiental en algunos temas. Eso ha tenido, por supuesto, cambios muy grandes, pero sí hay esta sensación de que a veces hay que ser un jugador muy poderoso para que el Estado colombiano escuche a las empresas. Otra tensión grande es el del gobierno central con las autoridades, en este caso particularmente ambientales, pero en general con las autoridades y los territorios, ¿cierto? Para el gobierno central, esto ha cambiado en los últimos 3, 4 años, tengo que decir. Antes era más fuerte. Creo que el escándalo de Odebrecht dañó un poco la narrativa de que la corrupción estaba en las regiones. Pero esa era una narrativa constante. No podemos darle mucho trabajo a las autoridades territoriales porque ahí está la corrupción y no se puede confiar en ellos. Pero como después vimos a ver que hay corrupción en todas partes y que no todo el mundo es correcto, que hay casos en todos los niveles, digamos, esa narrativa se ha ido debilitando. Que la obligación del gobierno central a veces, como es cumplir con indicadores de gestión, tienes que sacar más regulación. Igual en el Congreso. Si uno no presenta proyectos de ley como loco,
lo califican como mal congresista. Y si uno como funcionario público no está constantemente, propuse un COMPES, propuse un reglamento, hay un proyecto de decreto. Entonces los indicadores de gestión, como son tan cuantitativos, implican que tenemos que producir y producir y producir muchas veces sin estar seguros de que podemos ni cumplir ni hacerlo cumplir. Y tenemos en este país regulación para todo y manuales para todo, pero poca capacidad muchas veces para hacerlas cumplir, y muchos de ellos no están, digamos, producidos sobre la base de acuerdos entre la sociedad, sino muchas veces se producen desde una oficina con 4 paredes y de pronto un par de llamadas telefónicas, pero no tienen mucha construcción social y muchas veces ni siquiera mucha información, pues, de los institutos de investigación que deberían ser clave en esos procesos. A las autoridades regionales, la visión muchas veces desde el centro es que las autoridades regionales sean alcaldías, secretarías de ambiente a nivel local, corporaciones ambientales, tienen que estar mandando información y cada vez tienen más tareas. Que mándeme sus resultados en calidad del agua de la semana pasada, que mándeme su plan nacional, su plan departamental de adaptación, pero también sus acciones de mitigación, pero también, y tampoco hay muchos procesos de reflexión sobre la capacidad en los territorios de esas autoridades para producir esa cantidad de información. Entonces muchas veces no se puede cumplir, no por falta de voluntad, no porque, por ejemplo, las corporaciones quieran abusar constantemente de la autonomía, sino porque no hay capacidad y todos les estamos pidiendo algo. Uno voy a tratar de hacer ese ejercicio periodístico de pasearme un día por el Ministerio de Ambiente y preguntar en cada dirección técnica qué información han pedido en la última semana las autoridades ambientales. Les aseguro que son listas y listas en la que constantemente está esta tensión entre ambos. Para las autoridades, el gobierno regula muchas veces sin tomar en cuenta esa realidad regional, que es al final, son ellos quienes están en el territorio, y sobre todo la capacidad de control efectivo. Entonces uno dice, prohíbase tal cosa, y después, ¿cómo se cumple eso? No hay mucho, son como medidas lanzadas al aire. Hay pocas herramientas y muchas tareas. Alguna vez con Azocars mirábamos la cantidad de funciones nuevas que se le han asignado a las corporaciones en los últimos 20 años y el presupuesto que se les ha asignado. Es muy común que les demos tareas nuevas, por ejemplo, una época en que les dimos casi todo la gestión del riesgo del país a las corporaciones ambientales y les quisimos dar más sin fuentes nuevas de recursos. Eso pasa mucho en el Estado colombiano en general y esta atención no es únicamente para el sector ambiental, pero me parece que es particularmente crítica en términos de cómo asegurar el cumplimiento en Colombia. Y por supuesto se considera, como en cualquier caso de estigmatización, que acusar a las corporaciones de ser las corruptas es profundamente injusto. Cualquiera va, porque además cada corporación, como cada departamento, pues es un universo, funcionan de manera muy diferente y yo estoy convencida de que los grandes héroes también de la protección ambiental en el país están en las corporaciones, en el día a día, haciendo el trabajo clave. Por parte de los institutos de investigación del sector ambiental y por supuesto por parte de quienes están haciendo investigación en el país, la verdad es que la percepción es que nunca hay suficiente información, ¿cierto? No va a ser un chiste malo, pero nunca hay suficiente información. Por supuesto que siempre quieren ir más lejos en tener más y mejor información. Entonces la escala 1 a 25.000 nunca va a ser suficiente. Siempre queremos 1 a 10.000 y siempre queremos 1 a 5.000, pero digamos que a veces esa recomendación de no puedo recomendarte una decisión con base en esta información tan amplia, muchas veces frena procesos de toma de decisión que se toman mucho tiempo y contribuyen a la sensación del sector privado de que las cosas en el país no se mueven y que no hay certidumbre en las reglas del juego. También digamos la sensación entre los institutos es que sí hay información, pero los tomadores de decisión no la saben usar. Ahí claramente hay un espacio muy importante para el CEI y para otros procesos de lograr esos puentes entre la información técnica y la toma de decisión. Y al igual que las autoridades regionales, sobre todo en los institutos de investigación del sector ambiental, no hay muchos recursos y hay muchas tareas. Ese es otro análisis que hemos hecho, las funciones que se le han agregado al IDEAM desde su creación. Creo que las funciones del IDEAM han aumentado como 120%,
desde que se creó hasta hoy. El número, no me acuerdo si es 120 o como 130, pero es impresionante. Y ahora con cambio climático, obviamente son aún más relevantes. Entonces, es otro tema al que se le ponen tareas y muchas veces no se le dan los recursos, sobre todo en un tema que es clave en el sector ambiental, y esto ya está muy ñoño y presupuestal, los recursos de funcionamiento. Muchas veces se les asignan a los institutos presupuestos para proyectos específicos de inversión, pero el funcionamiento del día a día se queda corto. Lo mismo pasa con las corporaciones. Ramón ya me está subiendo una ceja. Lo mismo pasa con las corporaciones y su presupuesto de funcionamiento. Todos y ninguno tiene razón. Ninguno tiene razón en todo, pero ninguno tiene razón en nada, ¿cierto? Y muchas veces lo que pasa, y hablo de esto un poquito al final, es que nos reunimos en espacios tan diferentes que no estamos realmente tratando de dialogar. Tenemos que tener más espacios, pero sobre todo más proyectos comunes. Sentarnos juntos a solucionar problemas. Porque normalmente nos sentamos a diagnosticar problemas. Y no hay nada más fácil, y vuelvo a esto al final, ni más placentero que hablar de qué es lo que todos los demás están haciendo mal. Si leen estos libros, Sapiens y estos, el chisme es la raíz de la evolución del ser humano. No está mal. O sea, el motivo por el cual salimos adelante por encima de otros primates es que nos gusta compartir información. Y entre más negativa mejor, porque además el morbo también es evolutivo. Uno para ver un atropellado no porque sea una mala persona, sino porque quiere tratar de ver cómo se salva de ser uno el atropellado. De verdad, esto está, no soy yo inventando. Entonces, no hay nada más placentero, hay una sensación como evolutivamente placentera de sentarnos a decir qué es lo que todos los demás están haciendo mal. En cambio, es muy difícil asumir el riesgo de hacer algo. Es muy difícil, y más en un país como Colombia, en que los riesgos son grandes. Las contralorías, la procuraduría, es mucho más difícil en Colombia hacer que no hacer. Mi segundo punto era el de brechas de información y conocimiento, que ahí tengo más preguntas que respuestas. Cuando yo trabajaba en el sector público, en planeación nacional, a veces tenía la sensación de que buscar los niveles de información perfectos era una excusa para no movernos muy rápido. Sobre todo esto con las escalas de información. Hay muchísimos proyectos que van a acabar siendo evaluados en escala 1 a 1, en procesos de licenciamiento ambiental, por ejemplo. Pero tenemos esta tentación de querer tener toda la información ex ante, antes de siquiera opinar sobre un proyecto, cuando al final en licenciamiento vamos a entrar a examinarlo con mucho cuidado. Entonces creo que ahí hay una tensión importante. Ahorita estábamos mirando el caso de Minesa en Santurbán, que retiró su licencia, que al final la delimitación es muy importante. Yo estoy de acuerdo con haber hecho la delimitación de páramos, es muy importante para el país, pero hay muchos proyectos que están justo en el borde de esa delimitación que tienen que ir al licenciamiento específico, entonces que muchas veces el nivel de detalle en los temas de delimitación quizás es un esfuerzo un poco excesivo y de uso de recursos un poco excesivo. Yo ahí tengo una pregunta que no he logrado responder, soy optimista porque cada vez tengo mejores respuestas, y es ¿cómo se está procesando la información producto del licenciamiento en este país? Si uno tiene un mapa de todo lo que se ha licenciado en el país, en las corporaciones y a nivel nacional, tiene la mejor información ambiental del país, porque es hiper detallado, pero es muy difícil desde el público mirar el efecto cumulativo de las licencias, averiguar qué es lo que está pasando con la suma de los proyectos sobre un territorio y usar la información que aportan las empresas como parte de su proceso de licenciamiento para hacer análisis sobre la situación ambiental. Nuestro mejor banco de información debería ser los procesos de licenciamiento. Y creo que ese es uno de los temas en que se puede trabajar con muchísimo éxito porque hay muy buena información ahí. Los impactos cumulativos son un tema al que le hemos dado muchas vueltas a través de evaluaciones ambientales estratégicas, pero que no lo hemos logrado. No hemos logrado, y creo que ese es un campo de trabajo fascinante para el CEI, cómo lograr los acuerdos que lleven a que podamos ver el impacto cumulativo, porque la información está ahí, los actores están ahí, pero hay muchos desacuerdos sobre cómo se puede usar la información. Y lo otro es ser realistas con que ya le tenemos que meter información social a nuestros procesos.
ya el sector ambiental está llevando la carga de los procesos de consulta, porque es, digamos, el responsable de entregar el documento final. Entonces es mejor integrar el hecho de que tenemos que construir acuerdos con las comunidades desde el momento en que estamos diseñando la institucionalidad. Tenemos excelentes técnicos en el sector ambiental. Nos quedamos a veces un poco cortos en la capacidad de construir, no consensos, que eso ya no, acuerdos sobre cómo seguir adelante. Yo tengo profundos cuestionamientos sobre el ordenamiento. Muchas veces le dejamos muchas cosas al ordenamiento del territorio, lo dirán repetidamente, pero después de sacar medidas de ordenamiento, me estaban contando hace poquito un POMCA en Santander de 130.000 hectáreas que hay sembradas de palma sobre una cuenca, determinó que solamente podrían estar sembradas con palma 4.000. Entonces ahí, ¿cómo entra uno a decirle a la gente, nos toca talar toda esta palma? Por favor, es muy difícil convertirle el ordenamiento en medidas reales. Toca condicionar subsidios, pero es mucho más complejo de lo que a veces parece decir, pues terminemos el ordenamiento ambiental del país. Sí, pero eso es todo propiedad privada, entonces hay que ver cómo construimos acuerdos, no es solamente lo que digamos. Hay brechas clarísimas en temas prioritarios, eso es absolutamente cierto e innegable. Creo que mi percepción es que sería bueno tener mecanismos de definición de prioridades para trabajo conjunto con los institutos, con gente como el CEI, para definir, bueno, llevamos años, aquí veo a José Leibois, hablando del problema de información de aguas subterráneas en Colombia. Ha habido avances, pero debería haber muchos más. ¿Cómo hacemos para que en el próximo plan de desarrollo realmente obtenga los recursos necesarios el tema de aguas? Calidad del aire. Calidad del aire está en donde se juntan los temas de pobreza y ambientales de manera más crítica. ¿Cuál va a ser la agenda de mejora de combustibles en el país? ¿Cuál va a ser la agenda de transporte masivo con las alcaldías? Esos temas de investigación sin duda deberían estar tomando, pues en mi opinión, debería haber mecanismos de definición de esas prioridades conjuntamente para ver cómo les damos fuerza. En términos de información tenemos que redefinir lo que significa sistematización. Yo soy una convencida de que la información ambiental debe servir para tomar decisiones. Hay muchísimos estudios de doctorado sobre si la pata del cucarrón salió en la era del Pleistoceno. Eso no está mal, es muy importante evolutivamente para determinar qué va a pasar con esas especies. Pero los institutos de investigación que reciben recursos del Estado tendrían que tener información que sirva para la toma de decisiones. Y eso implica que los funcionarios, los académicos, los institutos puedan entrar a consultarla y a usarla. Y eso todavía no está parejo. El tema de sistematización y el tema de producir información, pensar en la producción de información desde un principio para que sea accesible, no lo hemos terminado de hacer. Y es clave. La información en el vacío es como la metáfora del árbol que cae en medio del bosque. No hay buena información si no nos da algo. Y mi punto, el último, es que de verdad en Colombia los procesos, los ciclos de planeación son muy cortos, ¿cierto? Cada 3 años estamos reinventándonos el próximo plan de desarrollo nacional, el próximo plan de desarrollo municipal. Si de esos cortísimos 3, 4 años que tenemos en un ciclo de planeación, además nos gastamos 2,5 en diagnósticos, estamos fritos porque llegamos sin energía para solucionar los problemas. Entonces creo que hay un cambio cultural importante en llegar desde un principio a decir, bueno, todos estamos de acuerdo que la deforestación es un problema. ¿Alguien no está de acuerdo? Alce la mano y vamos a hacerle terapia. Y a los demás, sentémonos a ver cómo vamos a solucionar esto en los 30 municipios donde se está causando la deforestación más importante del país. Pero creo que hay que hacer un acuerdo sobre no decir, pero sobre la base de cuál estudio sugieres que la deforestación es un problema. Leí los periódicos los últimos 2 años. Siguiente paso, ¿sí? Me parece eso muy importante. Hay que identificar problemas específicos y construir soluciones. Tenemos que acostumbrarnos a gastarle tiempo a la construcción colectiva de soluciones. Trabajar juntos en solucionar. Creo que ese puede ser un cambio al que todos aquí diríamos que estamos comprometidos, pero los espacios tienen que ir cambiando hacia allá. Y hay que dejar de hablar tanto, es que si tan solo esto fuera de otra manera podríamos hacer, sino partir de esta realidad y solucionarla. Esta es la que hay.
y de verdad yo soy muy optimista. El marco que tenemos hoy para mitigación y adaptación del cambio climático, los líderes que tenemos hoy en el Congreso preocupados por los temas ambientales, el próximo presidente va a tener este tema en la agenda, todos lo tienen. Tenemos unas ventajas enormes sobre lo que era esto hace 12, 16, 20 años. Hay que aprovecharlo, pero para seguir al siguiente paso. Nos hemos acostumbrado en el sector ambiental a peleas en redes sociales, o sea, uno como que comenta mucho cómo va la pelea de moda, a comités de aplausos. Muchos de los foros que organizamos es como, esta es la estrategia de esta gran empresa, oh, qué gran sorpresa, muchas gracias, aplausos. O a control político, que es mucho más rudo, ¿cierto? Un partido acusando al otro, todos acusando al presidente, todos acusando al alcalde, pero no estamos tan acostumbrados a diálogos robustos, como la gran excepción es el Foro Nacional Ambiental, que periódicamente hace el esfuerzo de convocar esos diálogos robustos con información, con líderes y hacer como este lobby para el bien de poner los temas sobre la agenda. Pero esto tiene que estar pasando más en el territorio, más en otros procesos de toma de decisión. El tema ambiental yo siempre defiendo porque el periodismo tiende a tratar de volver unidimensionales las cosas porque es mucho más fácil contar la historia del malo y el bueno y cómo el bueno llegó y rescató. Los temas ambientales son extremadamente complejos, entonces la solución tiene que ser igualmente compleja y qué bueno que tenemos ahora el CEI para contribuir a esa discusión. Muchas gracias.